Me preguntaban hace unos días por qué, quién no implementa o simplemente sí implementa la Agenda 2030. Yo dije, todo el mundo lo implementa, la implementa a su manera, si todos firmaron. Es que se trata de una agenda oficial que firmaron, ¿no es cierto? Todos somos miembros de las Naciones Unidas y firmamos una cosa. Aquí no hay cuestión de yo decido implementarla o no, si es una persona del común que no sé está ocupada con otras cosas, ¿no es cierto? Y solo ves las noticias de en passant, como se dice en francés, ve a un Biden vigoroso, ¿no es cierto? Ve a un Biden común y corriente. ¿Ve? Lo que pasa es que tú no verás en los grandes medios ni en el monopolio mediático las caídas de... La caída les tocó presentarle, esta es la última, porque era demasiado cara, pero la cantidad de distracciones, el personaje, no sé, hay muchos, ya hay gente, ya hay varios que uno no sabe si le da lástima al personaje o si no, cuán consciente está de que está siendo básicamente utilizado y puesto ahí. La prueba es fehaciente de que la agenda de Petro sí hay dos agendas concomitantes. La agenda y los favores que debe a su grupo de base, Foro Sao Paulista, ¿no es cierto? A los Lula, a Maduro, pues, no sé si le debe nada, pero ahí se están entendiendo muy bien, etcétera. La agenda, y lo estamos viendo de manera cinética, el debilitamiento de los Estados Unidos en muchos respectos, económico, ni hablar, social, cultural. Han atacado a Estados Unidos por muchos frentes. Y atacando a Estados Unidos atacan a la sociedad occidental. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, depende de dónde nos están mirando. Hoy tengo el placer de traerles un entrevistado de primerísimo nivel, que me lo han estado pidiendo hace mucho tiempo, pero bueno, por fin hemos logrado coincidir. Me refiero a Omar Bula Escobar, un experto en geopolítica internacional, profesor en administración de empresas con un MBA en UNCET, especialista en management corporativo y negociación estratégica de la Universidad de Harvard, alguien que trabajó durante más de 20 años en las Naciones Unidas, en misiones en Europa, Oriente Medio, África, América Latina, y que ocupó el cargo de representante de la ONU en Senegal. En 2018 fue seleccionado entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo por la firma británica Richtopia. Actualmente es profesor de varias universidades y dicta conferencias sobre management y política internacional. Lo hemos visto en RCN, en NTN 24 y también tiene su propio canal de YouTube que estará enlazado aquí para quien quiera seguirlo. Es un placer darle la bienvenida a nuestro canal, Omar. Primera vez y esperamos que no sea la última. No, Nicolás, muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder estar contigo y yo sé que vamos a tener un intercambio muy fructífero. A tus órdenes. Lo primero que le quería preguntar es, con epicentro en Colombia, con todo lo que está ocurriendo y el escándalo que azota a la coalición o ex coalición de gobierno de Gustavo Petro, ¿qué ha pasado en América Latina como para que hace tan solo unos meses pareciera haber una ola roja expansiva con gobiernos de izquierda elegidos en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Colombia por primera vez, en México, y ahora de repente hay una crisis sistémica, porque Castillo está preso, Boric con récord de impopularidad, la Argentina en su peor crisis en décadas, y ahora pasa lo que pasa con Gustavo Petro a menos de un año de gobierno? Sí, yo creo que, como dices, una ola. Ahora hay olas más largas y olas más cortas. Hubo ya una ola a principios de siglo. La primera gran ola que fue realmente un tsunami, si hablamos de Venezuela, porque arrasó con Venezuela. Empezó con Hugo Chávez y las cosas fueron cambiando para llegar a esta segunda ola, porque cambió el escenario internacional, cambiaron las fuerzas, los poderes. Si recordamos cuando Chávez, por ejemplo, cuando Chávez estaba en el poder en sus principios, la China era un país que hasta ahora estaba despegando económicamente, había comenzado su despegue en la década de los 90, pero no tiene nada que ver con la China de hoy. Eso solo para ilustrar el cambio enorme en el escenario en el cual se da la ola roja de hoy.
¿no es cierto? Hay nuevos poderes, hay una guerra entre Ucrania y Rusia, hay nuevos intereses en juegos, hay una agenda occidental muy marcada y más intensa que nunca. O sea que esta ola roja se da primero que todo en un nuevo contexto. ¿Cuánto va a durar? El gran problema es que, como todos los continentes, América Latina se vio muy afectada económicamente en los últimos años a raíz de la pandemia y otras cosas. Y resurgir de esa crisis, uno lo han hecho mejor que otros, pero ni siquiera los países europeos, además por otras condicionantes como las que mencionamos, nuevas guerras, etcétera, han podido resurgir. Estados Unidos tampoco. Y en un momento dado yo creo que el pueblo lo siente. Hay un momento dado en que ya el límite está en el momento en que el pueblo lo siente. A pesar de una manipulación extrema de todos los sistemas electorales y a pesar de que esta ola roja, a mi modo de ver, su legitimidad es cuestionable precisamente por esos aparatos electorales tan poco fiables del presente. Me imagino que hay algún apoyo popular, pero ese poco apoyo popular que hay, el verdadero, el legítimo, el genuino, se va erosionando a medida que la situación se empeora. Y, como digo, ya golpeados por la pandemia, estos gobiernos no han contribuido a que la situación mejore en ningún respecto, ¿no es cierto? Y Argentina es un caso flagrante, sin lugar a duda. Venezuela es un caso eterno, y pues esperemos que no sea eterno, pero por lo menos que va a durar mucho tiempo, muy desafortunadamente, porque la situación es demasiado precaria. Pero no son los únicos, ¿no? Y el pueblo está empezando a sentir, sobre todo un pueblo azotado no solamente por la pobreza per se o por el declive económico, pero azotado también por el fenómeno del crimen transnacional organizado, ¿no es cierto? Que va a la par de alguna manera, porque los huecos que deja una economía débil los llena el crimen transnacional organizado, tanto en el ámbito económico como en el político. Y entre más se involucra el crimen transnacional organizado, menos gobernanza hay, entre menos gobernanza, menos institucionalidad para defender los derechos de los ciudadanos. Y, como digo, llega un momento en que el pueblo lo siente. Y digo yo, como en Chile, la reacción, digo yo, o el aparato electoral no fue suficientemente viciado, o la votación fue tan overwhelming, ¿no es cierto?, fue tan grande, que no hubo manera de esconder los resultados. Sea como sea, cualquiera de los dos escenarios, se ve que hay una reacción. Y se ve también cierta independencia institucional o cierta diferencia en la capacidad y en la fortaleza institucional de los diferentes países. Unos tienen instituciones más fuertes y más resilientes que otras. En el caso de Chile, yo creo que se había construido una democracia relativamente fuerte hasta hace poco. Pues ahí está, ¿no? Las instituciones están respondiendo, o lo poco que queda de algunas, en algunos países también responde. En Ecuador alcanzó a responder, la cosa ya está otra vez más contaminada. Cada país tiene una realidad institucional muy, muy específica. Todos sufren de lo mismo en el caso de esta ola roja. Y digamos que me está escuchando alguien de izquierda, es que sufre de lo mismo, es porque allá independe de si usted es de izquierda o de derecha, quien me está escuchando, porque es cuando la economía va mal y el costo de la vida es ya impagable, ¿no es cierto? Y se pierden los empleos y se desmorona, la pagamos todos. Hay algunas diferencias que uno observa entre lo que fue la primera ola, si se quiere, esa marea, ese tsunami bolivariano, ese eje constituido por Chávez, con Evo Morales, con Rafael Correa y con distintos gobiernos más o menos aliados, como podría ser el de Kirchner, como podría ser hasta cierto punto el de Ollanta Humala en Perú, como lo es el de Ortega que sigue en pie, y lo que vemos ahora con Petro, Boric. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la relación con los Estados Unidos. Chávez vociferaba ese intento de América bolivariana, muy, pero muy consustanciada, con China, con Rusia, con Irán. Usted escribió mucho al respecto. Uh-huh.
Y ahora, sin embargo, vemos estos gobiernos tanto más intervencionistas, estatistas, saqueadores como aquellos, pero con una muy buena sinergia con Joe Biden, con la administración demócrata de Estados Unidos en general, y con los organismos internacionales, con los que antes había tensión en las etapas anteriores. Ahora ya no hay tanta tensión. ¿Por qué cree usted que se produjo este cambio, si se quiere, ayornamiento geopolítico, o qué es lo que ocurre? ¿Acaso se está radicalizando la izquierda de los países centrales y por eso puede tener mejor entendimiento con la latinoamericana? Muy buena pregunta, Ángel, muy, muy buena pregunta. Yo creo que los Estados Unidos de hoy, sobre todo, los Estados Unidos Biden, los Estados Unidos Obama, pongamos los Estados Unidos demócratas de los últimos tiempos, sobre todo, no son los Estados Unidos del pasado. Trump lo representó hasta cierto punto por estar defendiendo el Estado-nación como tal, pero obviamente no tiene nada que ver con la era pre-Obama. Era el Estados Unidos hegemónico, sin lugar a duda, a nivel global, en mucha política, económica y socialmente, hasta socialmente. Era un Estados Unidos que predominaba en términos de influencia sobre América Latina, en esa época del principios de siglo. Y empezaron a cambiar las cosas radicalmente, a mi modo de ver, con Barack Obama, ¿cierto? Que fue el que introdujo toda una serie de reformas cuyas corolarios estamos viendo hoy en gran medida, bajo quien las instituciones multilaterales cambiaron fundamentalmente, donde entraron con su venia, ¿no? Capitales a través de enormes ONGs que venían en realidad del sector privado corporativo, de los más poderosos de ese ámbito, y empezó a cambiar absolutamente todo. Entonces, el Biden, que es el regreso, ¿no es cierto?, de esa agenda que pretendía continuar si no hubiese habido la interrupción Trump, ¿no es cierto?, porque Hillary era la que cogía las riendas y todo iba muy bien para ellos hasta ese momento. Esa agenda volvió en vigor, pero volvió ahora en mucho vigor, porque se tiene un presidente que yo creo que, a pesar de que la prensa, ¿no es cierto?, a nivel mundial, yo leo prensa del mundo entero, me imagino que tú también y muchos otros, pero la imagen que se da de Biden es de un presidente común y corriente, gobernando, con decisiones fuertes, con relación a esto, con relación a aquello, lo que no muestra la prensa, por ese fenómeno mediático tan omnipresente, es de un presidente extremadamente débil, sobre el cual muchos cuestionan si las decisiones son de él, ¿no? Directamente. Hay todo un debate ahí por detrás de quién está manejando las riendas en los Estados Unidos. Lo que sí está claro es que la agenda Biden del presente es una agenda que ya no representa ese Estados Unidos hegemónico del pasado, de ninguna manera, pero sí representa todavía estas cosas. No es que una cosa desaparece y después, ¿cierto?, son concomitantes y hay periodos de transición, etc. Pero él está representando una agenda que es la agenda corporativa global de Davos, del World Economic Forum, y la está implementando a cabalidad, desde fronteras abiertas, tantos aspectos, ¿no es cierto? Se puede analizar, ese es otro capítulo aparte, pero claramente en ese sentido no estamos hablando ni de los mismos Estados Unidos y, como decía antes, ni de los mismos contextos, porque esa agenda que ahora predomina en Occidente, sobre todo a raíz de la división que hay ahora con Oriente por la guerra en Rusia y Ucrania, esto se concentra más en Occidente. Esa agenda que predomina en Occidente garantiza relaciones buenas con las naciones, ¿no es cierto? Garantiza relaciones buenas con las naciones, porque, perdón que se me cerró esto aquí, garantiza porque estamos hablando de otro ámbito, un ámbito además filtrado por las Naciones Unidas, por ende suena muy multilateral, muy, ¿no es cierto?, de consenso colectivo, es decir, que es otro ámbito de entendimiento. No es ya el entendimiento, sí lo hay, no deja de haberlo entre Estados Unidos y sus partners en la región, pero también sabemos que ha perdido enormemente terreno en la región y que belatedly, de manera muy tardía, está tratando de recuperarlo, sobre todo a raíz de esa gran división mundial que se está dando en nuevos bloques. O sea que no me extraña
que se mantenga una relación con Estados Unidos en este momento, dada la naturaleza del gobierno actual de los Estados Unidos, ¿sí? Cuya agenda es híbrida, ¿no es cierto? Es híbrida en la medida en que todavía tiene algunos de los intereses del pasado todavía priman, sobre todo el de no perder el poder en la región, ¿no es cierto? ¿Cómo se traduce no perder el poder? Es otra cosa, pero el big title, ¿no es cierto? El título grande es no perdamos poder, allá están China y Rusia. Pero también es otra agenda que está ahora, ¿no es cierto? Ahora overlapping, que está sobrepuesta y que implica nuevas afinidades, ¿no es cierto? Me preguntaban hace unos días por qué, quién no implementa o simplemente sí implementa la Agenda 2030. Yo dije, todo el mundo la implementa a su manera, si todos firmaron. Es que se trata de una agenda oficial que firmaron, ¿no es cierto? Todos somos miembros de las Naciones Unidas y firmamos una cosa. Aquí no hay cuestión de yo decido implementarla o no, si ese es un programa mucho. Y además no entró como una cosa impuesta, ¿no? Entró como, como los procesos de asesoramiento de las Naciones Unidas, las naciones en un nuevo marco de desarrollo y de salvar el planeta, ahora con una cantidad de nuevas cosas. El hecho es que de lo que se trata es de cómo se implementa esta agenda, ¿no es cierto? Y en el cómo se implementa esta agenda es que puede haber eventualmente, o hay, ¿no es cierto?, una relación más directa con los Estados Unidos, que está manejando la parada, que sea Biden o no, pero por lo menos todavía está liderando esa agenda, como digo yo, más occidental, que tiene muchas aristas, obviamente. Entonces, sí, es tan tarde. China y Rusia están muy avanzadas. China ni hablar, ¿no es cierto? China ni hablar. China ya es el primer socio comercial de Sudamérica y el segundo de la región como un todo. China tiene, hay muchos países endeudados con la China, casi la tercera parte de la deuda del Ecuador es con los chinos, y podríamos seguir hablando de la China y su influencia, puertos, infraestructura, préstamos, etcétera, lo que ha hecho en el África, pero de otra manera en América Latina, pues con otro estilo, digamos, pero lo está haciendo acá. Panamá, etcétera, el canal, es una historia muy larga. Y Rusia, ni hablar. Rusia ya tiene pues muchísimos aliados naturales por el Foro de Sao Paulo y sus aliados de antaño. Y es interesante remarcar esto. Los aliados naturales de Rusia son los más rabiosos izquierdistas de América Latina. Total. Sí, hay unas cosas, porque además Rusia aprovecha, muy buen punto, aprovecha esas alianzas, pero ya la ideología, ¿no es cierto? Son apoyos políticos de realpolitik, ¿no? De facto, por intereses más que por ideología. Ya hoy en día hay algunos que todavía, como el presidente Petro, están en el romance del antiimperialismo del pasado, y eso nos afecta mucho porque son un revuelto, en el caso de Colombia, un revuelto de agendas, ¿no? Una especie de reminiscencia del pasado, de su pasado de guerrillero, me imagino, de Petro, ¿no es cierto?, en que se luchaba contra el imperio el imperio sigue siendo el imperio, pero primero, como dijimos, ya perdió mucha influencia sobre la región. Y hay otro imperio que se llama China, si se trata de imperios. Entonces, claro. O sea que estamos como en otra, ya es como hora de actualizarse. Entonces, si nos ponemos además de desgobernar en el presente y traer agendas del pasado para desgobernar aún más, la cosa es muy, muy, muy grave. Además se producen incongruencias curiosas. Un día está haciendo una semblanza del pensamiento, llamémosle, indigenista junto a Francia Márquez, y luego está recibiendo la orden de Isabel la Católica en España con Sánchez, muy contento. Ahí tienes las dos, ahí tienes una mezcla de agendas muy curiosa, ¿no es cierto? Porque Petro le responde, hoy estaba pensando, subió al poder haciéndole favores a tantos, no le puede pagar tantos favores, entonces no va a poder gobernar, uno no puede gobernar si le debe todo a los del clima, a los del Foro de Sao Paulo, a todo el mundo, a la mafia, y a cómo le responde a todos. Tendrían que ser los intereses afines entre ellos y no creo que haya intereses afines. En este momento hay una buena parte de la oposición encabezada por Fico Gutiérrez pidiéndole la renuncia
y desde su propia coalición amenazándolo con hablar y mandarlo a la cárcel. Uno no terminaría de entender por qué, si por la financiación espuria, si por algún tipo de irregularidad electoral. El fiscal general de Colombia, eso llamó mucho la atención, enviando a su familia al exterior por miedo a represalias por estar investigando a Petro y a su familia, ¿no? Con su hijo que se rodeaba de narcotraficantes, su hermano también. ¿Qué nos podría contar de lo que es este convulsionado instante en la política colombiana? Como digo, yo, como decía al principio, antes de que se cumpla un año de gobierno de Petro, realmente el hombre que prometía el cambio con su Colombia humana parece que está cambiando él o lo van a cambiar muy pronto, ¿no? Al menos desde fuera se ve Sí, así. el cambio se está dando, pero hay cambio para bien y para mal. Estamos viendo un cambio como anunciado de alguna manera, pero no hasta a tal punto. Teníamos un precedente de su alcaldía de Bogotá. Yo no sé por qué la gente no tuvo eso, entre muchas otras cosas, ¿cierto? Pero uno sí tiene en cuenta la experiencia de gobierno, además de su ideología y sus etiquetas y sus discursos y su papel como oposición, ¿no? ¿Qué hizo cuando gobernó? Y en Bogotá no fue un éxito, pues están pasando muchas cosas en Colombia, muchas, pero lamentablemente, creo que lo mencionamos antes cuando hablamos, te lo mencioné antes cuando hablamos, es tanta la convulsión interna que poco está pasando a nivel de real gobernanza, ¿no es cierto? Estos países se van estancando por eso. Así pasó en Venezuela. Eran tantos los escándalos de corrupción porque la había y porque de alguna manera se genera estas alianzas nada ortodoxas con el crimen. Eso no genera estabilidad en la mente de nadie, con un mínimo de lógica, ¿no es cierto? Como digo, el pago de tantos intereses, una cantidad de reformas simultáneas. De alguna manera aquí en Colombia la institucionalidad se presentó, te digo yo, hay raíces, ¿no es cierto? No digo que yo creo que está muy deteriorada, pero las hay. Está el fiscal, por un lado, algunos partidos que se han opuesto de partes de sus reformas, etcétera. Sí hay una dinámica ahí de gobierno, pero muy, muy tímida comparada a la atención del país y de la prensa, ¿no es cierto?, sobre estos temas que llegan casi a temas de cocina en algún momento, ¿no es cierto? Eso no solo distrae al país de lo que verdaderamente está pasando, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuál fue la posición de Colombia ahora que hubo una reunión de la OMS en cuanto al tratado de la pandemia? Eso se estaba dando mientras que lo de la empleada y lo de la niñera. Entonces, eso pasa en estos países y la prensa contribuye de manera enorme, porque no solo porque le conviene, porque vende más, porque además inclusive muchos periodistas ni siquiera saben lo que está pasando por fuera del país. Entonces, esto no es bueno, claro que no es bueno, claro que no es bueno. Además, una agenda totalmente inadecuada en muchos sentidos, ¿no es cierto?, en términos de prioridades. La prioridad de Colombia, y no lo ha sido desde hace mucho tiempo, desafortunadamente, es el enorme problema de la droga. Somos el primer exportador de cocaína, pero es que, ¿qué más queremos? Ya tenemos la medalla, nos la pusieron, ¿no es cierto?, en el stand. Nos dijeron, ustedes tienen la medalla de oro de producción de cocaína, sube a borbotones. Se sabe que hay una relación entre la cocaína, la violencia y la criminalidad, cantidad de cosas muy lógicas que se esconden por mil motivos. Pero entonces es el cambio climático, ¿no es cierto? Como dije yo por ahí, primero que todo Lula le va a robar el protagonismo. Tiene una Amazonía más grande, ¿no es cierto?, un país más grande y hace parte de BRICS y otras cosas más grandes que Colombia. A propósito, hoy el canciller colombiano condenó un misil de Corea del Norte. Perdón, pero es que en esas estamos, ¿no es cierto? En ese punto estamos de kafkiana esta cosa. Pero bueno, veámoslo así. El hecho es que Kim Jong-un debe estar muy preocupado. No va a dormir esta noche. Mira, en todo caso, la adherencia, en cambio, ahí está la prueba fehaciente de que la agenda de Petro, sí, hay dos agendas concomitantes: la agenda y los favores que debe a su grupo de base, Foro San Paulista, ¿no es cierto?,
a los Lula, a Maduro, pues, que no sé si le debe nada, pero ahí se están entendiendo muy bien, etcétera, y ahí hay mucha deuda a pagar, pero también tiene una agenda que es totalmente realmente no ajena, no es ajena a ningún país, pero tampoco es de ningún país específicamente, porque se trata del clima mundial, ¿o no? Entonces, y esa agenda es claramente una agenda del Foro Económico Mundial. O sea, y además parecería el más comprometido con el concepto del decrecimiento, que lo expone abiertamente y quiere liquidar al petróleo cuando es corríjame si me equivoco, es la principal exportación en el mercado blanco, ¿no? De Colombia. Entonces, sorprende además digamos, lo lanzado, porque en un país europeo, en un país del primer mundo, llamémoslo así, la izquierda de los ricos, por así decirlo, puede darse el lujo de hablar de estas cosas, pero en un país en vías de desarrollo, estar diciendo vamos a decrecer y al mismo tiempo vamos a defender a los pobres, debería caerse en la cara de vergüenza. Yo no sé si la prensa colombiana, que por cierto, comparativamente ha hecho mejor su trabajo, por ejemplo, que la prensa argentina, que muchas otras, pero yo no sé si la prensa colombiana está consciente de que el paquete de medidas más alérgicas a los intereses de la población, de los empresarios, de los trabajadores de Colombia, no es una idea solamente de Petro, sino que, como usted dice, viene de unas élites internacionales que no disimulan en absoluto que lo han puesto ahí. Open Society tiene su única sede en Hispanoamérica, está en Bogotá. Francia Márquez se lo agradece públicamente. Cuando yo hice mis documentales de Petro y Francia Márquez, conté que viene de largo la relación con los Rockefeller también, que por cierto emplean al expresidente Santos, ¿no? Como director de su Fundación para América Latina, pero, o sea, es muy notable, muy obscena la huella que han dejado los grupos de presión internacionales, los think tanks que articulan políticas a su medida en el gobierno de Petro. Tanto más incluso que en el de Duque o en el de Santos. ¿Y no se hacen esas preguntas los medios colombianos? Porque a veces me da la impresión de que solo usted e Isabel Cuervo, que vive en Estados Unidos pero también es colombiana, hablan de estas cosas, ¿no? En Colombia. Sí, mire, yo creo que la gente está aquí hace mucho tiempo. La diferencia entre Petro, Duque y Santos en este sentido, a mi modo de ver, es que la agenda es más intensa en este momento, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, ¿no es cierto? Mucho más intensa. En la época de Santos, tímidamente metían en el acuerdo de paz, no nacemos hombre ni mujer. Tímidamente unas ministras metían unas cartillas sexuales y les tocó sacar. Iban como testing the grounds, ¿no? Como tratando de ver, tanteando el terreno a ver cómo, pero entonces la agenda no estaba todavía en todo vigor. Y eso paró con Trump en mucho tiempo, ¿no es cierto? Se creó un revuelto enorme, etcétera. El Duque, pero no paró, sin lugar a dudas. Y aquí vemos el proceso de paz, y yo no sé si tú lo mencionaste en tu programa, pero ha estado permeado por George Soros de A a Z, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que tiene que ver con la agenda de la droga. Y mientras que Soros no es todo el globalismo, es una gran ficha. Para mí es el porque siempre dicen hay otros, sí, pero para mí es el ideólogo y el propagandista. Porque si uno lee el menú de la Open Society, se encuentra en ese menú todas esas agendas disruptivas de Occidente, en su fundación. Eso no lo encuentras así en el Ford Foundation, ni lo encuentras hay las mismas agendas, pero con unos títulos un poco más discretos, ¿no es cierto? En el caso de Open Society es directo, ¿no es cierto? Y es muy claro. O sea que él está aquí hace mucho tiempo. Ahora, las pruebas de la influencia de Soros ahora son fehacientes. Y estamos viendo en Colombia, está muy permeado, pero muy, muy permeado. Y no solo a nivel de sus líderes, hay muchos en la clase política, tú sabes que estas fuerzas actúan a varios niveles, ¿no es cierto? Los sucesores, ¿no es cierto? De groom van preparando personas para el futuro, o sea que penetran mucho las entrañas de lo político, sin lugar a duda de lo económico. Imagínate, tanto pasará por lo económico, sin lugar a duda, y algunas cosas se saben, otras ni se saben, pero sin lugar a duda Petro está respondiendo de manera fiel y evidente, expresa,
a la agenda. Lo que tú dices de la transición es un país, las transiciones energéticas que están realizando países europeos, en Estados Unidos es también no es un ejemplo muy bueno, pero países un poco menos, que son radicales con la agenda verde, pero que por lo menos son conscientes de que se necesita una transición, ¿no es cierto? Con economías fuertes, no, aquí decidimos ser el ejemplo del mundo, una economía débil, y los africanos han hecho eso, se han opuesto muchísimo, ¿no es cierto?, sabiendo las consecuencias, pero en Colombia se ve, es una especie, hay megalomanía, ¿no es cierto?, hay un liderazgo megalómano, donde Petro expone todas sus teorías económicas, humanas, ¿no?, filosóficas, ¿no es cierto?, en grandes discursos, y que parece que se está vendiendo como desahogándose, como que no lo dejaron hablar toda la vida y ahora quiere decir lo que piensa, ¿no es cierto? No hay gobernanza mientras que eso pasa, porque con las consecuencias concretas de esa falta de gobernanza por las decisiones relativas a lo energético, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, un país que depende enormemente del petróleo, ¿no es cierto?, y que de pronto deja de producir, ahora hablan de 7 años, ¿no es cierto? Me estoy diciendo, no, eso es suficiente. Tú sabes que en la perspectiva de producción petrolera y de explotación para poder, ¿no es cierto?, después sacar el petróleo, se habla en décadas, no en años, ¿no es cierto? Me faltó decirle que no al final del gobierno, ¿no? Es que fue una cosa, los argumentos son totalmente absurdos, pero van a quebrar este país en todo sentido, y con esas otras ideas de traer gas desde Venezuela, acuerdos con PDVSA, esto no apunta bien en ningún sentido, y Colombia como país en vía de desarrollo no debería y no tiene por qué, ¿sí?, porque le den otro Nobel o lo nombren después en una de estas fundaciones, pagar el precio de la megalomanía de un ser, además, ¿no es cierto?, que le hace la venia a todo el mundo. Le hace la venia a todos. Le hace la venia a Soros, le hace la venia al World Economic Forum con su agenda, le hace la venia a Lula, básicamente, porque todo lo que está pasando de la legitimación de Maduro no proviene solo de Petro. Petro no tiene, en gran medida, las únicas ideas propias que tiene son esas filosóficas rancias. Las ideas del presente no son de él. Y de la teología de la liberación, ¿no? Que viene de esa época de guerrillero. No, sí, todavía Camilo Tor y todo el cuento y tal. Pero a mí me gustó mucho hacer la biografía de Petro en su momento, porque uno observa, está personificada la evolución de la izquierda más radical, o involución, si se quiere, de la izquierda más radical. Un guerrillero que, amnistiado por un gobierno, llamémosle centrista, ¿no?, con sus propios problemas de corrupción, el de Ernesto Samper, se va a Bruselas a aprender de primera mano globalismo cuando nace la Unión Europea, que es a lo que se dedicó, porque todos los testigos coinciden en eso, ni lo veían en la embajada colombiana, donde lo pusieron de secretario de Derechos Humanos a un guerrillero, lo cual tiene su gracia, ¿no? El tipo se la pasaba en el Europarlamento mirando cómo se construía la Unión Europea y enamorándose, llamémosle, de el verdadero socialismo del siglo XXI. Porque el socialismo del siglo XXI de Chávez, bueno, es una burda copia de retazos cubanos, soviéticos, etc. Pero el verdadero socialismo, el eficiente, es el que se cuece ahí, ¿no? Totalmente, sí, es de una ortodoxia bárbara. Ese socialismo, sí, como decía, rancio, ¿qué otro calificativo le damos? Pero eso es muy dañino, y lo vemos en muchos sentidos cuando dice sus críticas al capitalismo, ¿sí me entiendes? Hoy en día ya estamos hablando de capitalismo de las partes versus capitalismo de los accionistas. Las economías han evolucionado, ¿no es cierto? Pero él hace críticas al capitalismo que parecen, uno podría poner la película en 1975 y parece que Petro estuviera hablando hoy, ¿no es cierto? Es anacrónico el discurso. Y eso no sirve, como te digo, anacrónico en todo ese discurso del socialismo del pasado y totalmente ajeno a las ideas del presente que le fueron impuestas, a las que sigue porque lo pusieron ahí, lo pusieron en el poder, los unos y los otros,
¿no es cierto? Tanto los del Foro San Paulistas como los del Foro Económico Mundial. O sea que él tiene que... Y eso no, esta mezcla no da megalomanía, más dos intereses, ¿no es cierto? Tienes tres pilares ahí que no hay matrimonio posible, ¿no es cierto? Ni por... Creo que es un retrato fidedigno el que usted ha dado de Petro, es un retrato fidedigno también que aplica para el gobierno de Fernández y Kirchner en la Argentina, el actual, para el gobierno de Boric en Chile y para el gobierno de López Obrador, pero sin duda. Sin duda. Y es más, si me apura, también para el de Sánchez y Podemos en España, donde tienen esta especie de esquizofrenia ideológica y tienen varias izquierdas conviviendo entre sí. Y lo único de lo que uno puede estar seguro es que no van a resolver en favor de la libertad ni de la prosperidad del pueblo, ¿no? Pero lo demás está garantizado. Quería hacerle una breve... Hay una cosa mágica que hace el World Economic Forum, que todos los que se le arrodillan y siguen su agenda, a todos los hace sentir importantísimos, y a todos los hace sentir el más importante. Entonces, Petro se siente el más importante, Sánchez se siente... Quería su propio stand en Davos. Sí, ¿no es cierto? Todos están sirviendo, pero ese respaldo tan grande, ¿no es cierto? Y además a todos de alguna manera los premian, ¿no? De alguna manera, entonces cada uno cree que es el líder, ¿no? Que él está liderando. Y luego los desechan. Totalmente, sí. Un maquiavelismo muy inteligente, ¿no? Jugar con los egos de esas pequeñas criaturas. Totalmente. ¿Cómo ve la derrota atroz que ha tenido la izquierda española en las elecciones autonómicas y municipales que han forzado el adelanto? ¿No le parece curioso que Sánchez, ya se esté hablando de que Sánchez está preparado para mudarse a la OTAN? Es increíble, o sea, los desechan los votos y ya se reciclan en estos organismos internacionales de inmediato. Totalmente. Ellos aprovechan, obviamente, ¿no es cierto?, el hecho, y eso lo hacen con todos, sí, efectivamente. Mira, lo de España, muy alentador, sin lugar a dudas. No puedo decir que no sea alentador. No creo que sea un regreso del Jedi, ¿no es cierto?, de la derecha. Así, en general, a Europa, ¿no es cierto? Son contramovimientos muy, muy, muy valiosos, me parece a mí. Si se da en España, sí, tiene valor tanto en términos simbólicos para América Latina como para Europa también, ¿no es cierto? España, por lo que no he estado en España hace algunos años, pero por lo que me cuentan es un showcase, ¿no es cierto?, del globalismo en su máxima expresión, de todas sus agendas. Y no hay que estar allá para verlo, ¿no es cierto? Los discursos de sus ministros, ¿no es cierto? Un radicalismo de la agenda globalista que, como viví en un momento dado, le toca a la gente. Yo creo que la fuerza de la resistencia en todo esto, de alguna manera la ofrecen ellos mismos por lo absurdo de muchas de sus propuestas, ¿no es cierto? Fuera de todo sentido común y de toda lógica. Y en el momento en que lo absurdo se impone, empieza a como dice, empieza a tocarnos a nosotros en lo personal, ¿no es cierto? Nuestros valores, nuestro empleo, nuestra vida. Cuando eso toca al ciudadano, estas agendas van tan rápido, ¿no es cierto?, que tratan de desestructurar a Occidente. En el caso de España, mucho más rápido, una velocidad todavía más grande. La reacción es proporcional, ¿no es cierto? España tiene la ventaja de tener a Vox, sin lugar a duda, algo más institucional en términos de oposición, ¿no es cierto? Y más oposición que pueden ser criticados también. Entonces, todos estos movimientos pueden tener críticas en cuanto a no su legitimidad, pero ahora sí hablemos de sostenibilidad en el tiempo, en el caso de Vox, etc. Algunos dicen que los otros vuelven, que son olas simplemente, pero vemos la oposición de Estados Unidos, por ejemplo, los republicanos totalmente divididos, la mitad trabajan es para el otro lado, o sea que yo creo que hay que darle el valor que merece la victoria de Vox en España. ¿Usted cree que en Estados Unidos hay una facción republicana muy significativa, que como por ejemplo Bush, que hizo campaña abiertamente por Hillary Clinton, luego por Biden, etcétera? ¿Pero cree que hay una facción todavía muy significativa que opera en favor de los demócratas? Sin lugar a duda, sin lugar a los que llaman allá los rhinos, ¿no es cierto? Pero
los rinocerontes, les dicen allá, sin lugar a duda. Y yo creo, y se ve el hecho de que el sistema actual, el que está en el poder, ha cooptado a muchísimos, tanto de izquierda y de derecha. Y lo vemos muchísimo en el Partido Republicano. Realmente las ideas nacionalistas, realmente, que defienden a la nación, están en boca de, si uno puede contar senadores con los dedos, qué pena, ¿no es cierto? Que lo defienden de manera genuina y auténtica. ¿No es cierto? No los Mike Pence que están por ahí en la mitad, ni hablar de los Romneys que están del otro lado, ¿cierto? Si estamos hablando de un Ron Johnson, ¿no es cierto? En Rand Paul, etcétera, etcétera, de personas que realmente se han opuesto al sistema, e inclusive un demócrata como Kennedy, que tenemos ahora sorpresivamente. Pero sin lugar a duda, la contaminación, ¿sí? De lo que yo diría es el ya casi de facto, una gobernanza proxy de parte del corporate power, obviamente en Estados Unidos, va mucho más allá de la línea partidista y cubre una gran parte, a mi modo de ver, de lo que es el establishment republicano. Sí. Usted que estudió en los Estados Unidos, ¿considera, como algunos lo han definido, incluso politólogos norteamericanos, que hay más plutocracia que democracia en Washington? Sí, el fenómeno actual de poder, y yo creo que es de suprema importancia, entender que mientras que el poder económico siempre ha estado por definición en el sector privado, ¿no es cierto? Ese sector privado multinacional y global ha decidido actuar en el ámbito de lo público y de lo político, de manera asertiva y de manera directa, ¿no es cierto? Y vemos cómo lo privado se está tomando lo público. Y vemos que en términos de poder, si lo queremos cifrar, tenemos ahora grandes corporaciones que entre 3 o 4 de ellas tienen presupuestos más grandes que los Estados Unidos, ¿no es cierto? La Big Three, por ejemplo, ¿no? El BlackRock, Vanguard y State Street, entre ellos 26 trillones de dólares. Estados Unidos tiene 21, para ponerlo en proporción, ¿no es cierto? Eso tiene que entender a la gente, porque además este sector corporativo internacional penetró los gobiernos, así es que Biden responde mucho de esto. Penetró los gobiernos, primero de los países desarrollados, imagínense de los nuestros, ¿no es cierto? Mucho más débiles. Penetró los gobiernos, sobre todo, de una manera muy sutil, a través de lo público, a través de las organizaciones multilaterales y a través de los propios gobiernos, poniendo a sus alfiles en muchos países, como les digo, primero desarrollados, ¿no es cierto? Y eso es lo que demuestra el calibre de su penetración. Macron en Francia, un Trudeau en Canadá y el ministro holandés, ¿no es cierto? Desde Merkel, desde antes los tenemos todos muy, muy manejados por estos poderes y eso hace que en Estados Unidos, sin lugar a duda, hay ahora una predominancia, ¿sí? De decisiones que provienen de eso, se le llame plutocracia o no, pero sin duda alguna de los intereses corporativos que están manejando no solo la agenda de los Estados Unidos, sino de gran parte de Occidente. O sea que, sin lugar a duda, Estados Unidos está muy deteriorado y eso hace parte de la agenda, ¿no es cierto?, de debilitar a los Estados Unidos. Eso es explícito, además, en las conversaciones que se han dado en corredores e inclusive publicaciones que se ha hecho por el World Economic Forum en términos de disminuir ¿no? Un mundo más multipolar, era el primer discurso. Más multipolar era básicamente descentralizar ese poder o centralizarlo de una nueva manera con base en eso. La agenda, y lo estamos viendo de manera cinética, el debilitamiento de los Estados Unidos en muchos respectos. Económico, ni hablar, social, cultural, ¿cierto? Han atacado a Estados Unidos por muchos frentes. Y atacando a Estados Unidos atacan a la sociedad occidental. ¿Usted se imagina el regreso de Donald Trump en las elecciones presidenciales del año próximo? ¿O es algo que hay grupos que no están dispuestos a permitir? Pues yo creo que Trump tiene mucha fuerza, sin lugar a dudas. Es una pena que haya todas esas divisiones internas, DeSantis, Trump, eso no ayuda. O sea, definitivamente a una oposición más en bloque. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que si ya lograron destronar a Trump, a Bolsonaro, ¿no es cierto? Ellos no van a entregar el poder así de fácil y dejarse sorprender como se dejaron sorprender en la primera elección de Trump, ¿no es cierto? Ellos han avanzado mucho
definitivamente, y mientras que todo es posible, porque es que hoy en día pasan unas cosas totalmente imprevistas de todo tipo y en todas partes, que todo es posible. Yo dudo, sinceramente, y no es por no darle esperanza a la gente, ¿cierto? Porque es posible que de manera orgánica ese fenómeno Trump tome dimensiones y hay otras cosas cambiando en el ámbito de los medios, ¿no es cierto? Ahora Musk ayudando a los que no salen en el mainstream media, esas cosas que uno crea que Musk está con ellos, no me meto en ese debate, pero hay ciertas aperturas que se están dando y se pueden dar más, ¿no es cierto? Hay cierto cansancio también en Estados Unidos, de esas mismas agendas como lo hubo en España, que lo mencionábamos ahora, ¿no es cierto? Porque están yendo a extremos. Todo esto de las intervenciones quirúrgicas de los niños, la agenda LGBT. Hay unos extremos que ya la gente está diciendo, un momentico, antes como que tolerancia bien, pero se están pasando. O sea que todos esos fenómenos pueden ser concomitantes y en su concomitancia crear algo orgánicamente válido para darle la vuelta a la cuestión. Sin embargo, esta gente está muy, muy ingrained, las raíces han avanzado mucho y definitivamente tumbar esa agenda, la están acelerando, ¿no es cierto? Esa agenda, o sea que yo creo que desde un principio sabían que iba a haber bumps, ¿no es cierto? Que iba a haber obviamente una resistencia, etcétera, pero eso no les es extraño, simplemente you have to deal with it, tienes que manejarla. Veremos qué pasa, si no hay bola de cristal. ¿No le parece un poco extraño que Biden apueste por su reelección y haya quien se lo consienta en el estado tan precario en el que está? No, pues extraño es. Como te menciono, Nicolás, la gente una persona del común que está ocupada con otras cosas, ¿no es cierto? Y solo ves las noticias en passant, como se dice en francés, ve a un Biden vigoroso, ¿no es cierto? Ve a un Biden común y corriente. Lo que pasa es que tú no verás en los grandes medios ni en el monopolio mediático las caídas la caída les tocó presentarle, esta es la última porque era demasiado clara, pero la cantidad de distracciones, el personaje, no sé, hay muchos, ya hay gente, y hay varios que uno no sabe si se le da lástima del personaje o si no, cuán consciente está de que está siendo básicamente utilizado y puesto ahí. Ellos juegan con todo. Cuando tú sacas una noticia, Biden decidió irse por el red, lo que estás de alguna manera convenciendo a la gente de que hay alguna continuidad, ¿no es cierto? Que las cosas van bien y como que van tan bien, entonces la gente está dispuesta, pero de ahí a que eso sea un hecho. Y con el tiempo ya el propio New York Times creo que vio y que decía difícil para un presidente, aging president, ¿no es cierto? Ellos van preparando el terreno. Yo veo muy difícil de facto que lo sea y veo un poquito descabellado el que lo proponga. Por último, para cerrar este diálogo tan interesante, ¿cómo fue su experiencia en las Naciones Unidas? Y le quería preguntar si usted cree que ha existido una transformación de las Naciones Unidas, si es que realmente alguna vez hubo una premisa de evitar guerras y grandes conflictos, como se planteaba primitivamente Immanuel Kant en La Paz Perpetua, y eso fue degenerando y se fue convirtiendo en un instrumento para permear las políticas públicas internas de los países. O bueno, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo interpreta que operan hoy las Naciones Unidas o las distintas divisiones dentro del organismo? Sí, las Naciones Unidas cambian como todo ha cambiado, ¿no es cierto? Y cambian con el contexto histórico y han cambiado radicalmente en los últimos tiempos. Todas estas organizaciones fueron realmente levantadas por Occidente post Segunda Guerra Mundial. Y es precisamente de esa predominancia de Occidente en las instituciones y en la manera como proyectan sus intereses, de la que se quejan hoy China, Rusia y otros que quieren básicamente crear un mundo, ¿no es cierto?, que responda más a sus propios intereses, que no esté de acuerdo con ellos o no. El multilateralismo se está dividiendo de manera radical y hoy tenemos a un BRICS del otro lado,
¿no es cierto?, que está trayendo muchísimos miembros, 19 en fila, y miembros importantes. Los países árabes, el mundo se está dividiendo enormemente y se quejan, obviamente, en gran medida. La queja es la falta de representatividad de sus intereses en el ámbito multilateral del presente y de los últimos 70 años, sobre todo. Las Naciones Unidas de la segunda mitad del siglo pasado fue una Naciones Unidas pro-occidental, sobre todo, obviamente, que alcanzó a tener algunos matices de funcionamiento, no tanto en el ámbito de la paz, que es su objetivo principal, pues obviamente no, lo que hubo guerras fue por al doquier, Camboya, Vietnam, you name it, ¿no es cierto? Todas las guerras que pudo haber no mantuvo la paz definitivamente, pero se prestó por lo menos y se sigue prestando en cierta medida como una especie de plataforma para que los países se encuentren, ¿no es cierto? Y no va mucho más allá hoy en día. ¿Por qué? Las instituciones cambian como cambia el contexto y como a partir de la caída del muro de Berlín, sobre todo el contexto comenzó a cambiar de manera muy fluida, ¿no es cierto? Las alianzas comenzaron a cambiar, la China comenzó a crecer, ¿no es cierto? Todos los factores de poder y el ajedrez internacional empezó a cambiar, pues las Naciones Unidas también cambiaron. Hay que acordarse que las Naciones Unidas la componen y estas organizaciones están compuestas de miembros y esos miembros tienen un voto, ¿no es cierto? Y si hay una mayoría de miembros como en la OEA, en un momento dado la primera marea roja que hablábamos, que es pro izquierda, pues las decisiones de la OEA, sobre todo teniendo un director como Almagro, que sigue la dirección del viento, pues serán más de izquierda, a pesar de ser financiado por los Estados Unidos, ¿no es cierto? Estas organizaciones multilaterales cambian y han cambiado definitivamente. Mi tiempo con las Naciones Unidas, en mi época no había Agenda 2030, había Agenda 2015, los objetivos del milenio. Y habrá una Agenda 2045, para los que crean que es algún tipo de mito. Cada 15 años se restablece una agenda. Y precisamente esta periodicidad de las agendas es que hace que la gente crea que no, que es simplemente un proceso continuo de las Naciones Unidas al cual hay que adherir y se adhiere porque sus objetivos son muy loables, etc. Esas Naciones Unidas comenzaron a cambiar. Yo salí en el 2012 realmente. Y estando adentro no es lo mismo estar adentro que estar afuera para ver lo que está pasando. Cuando tú estás adentro haces parte del proceso interno de respuesta, de accountability, ¿no es cierto? Y hay ciertas guidelines, ¿no es cierto? Guías que se dan, políticas, y uno responde a esas guías, pero sinceramente y en retrospectiva no veo nada de extraordinario en el guidance o en las guías políticas que se me daban a mí en mis tiempos. Lo que sí veo es un cambio radical en los últimos tiempos. Y esto tiene que ver muchísimo, como te mencioné anteriormente, con una penetración enorme del sector privado a través de enormes ONGs en estas organizaciones. El caso de la OMS es clarísimo, ¿no es cierto? El caso de muchas agencias de Naciones Unidas, de la propia Corte Penal Internacional, todas han sido penetradas disimuladamente a través de organismos no gubernamentales que irónicamente representan las grandes corporaciones multinacionales. Las Naciones Unidas de hoy, y si tú comparas desde el punto de vista de presupuestos, 55.000 billones o trillones, billones, es que con español hablan de trillones, billones, hay esa confusión siempre. 55.000 millones de dólares anuales de presupuesto y comparas con un BlackRock de 10 trillones, ¿no es cierto? Pero se encuentran en el World Economic Forum, ¿cierto? Implementan la misma agenda, ¿no? Los mismos 17 ODS de colores. Y lo que hace en lo que las Naciones Unidas se convirtió, a mi modo de ver, es en un puente, ¿no es cierto?, en un instrumento para legitimar, un filtro para legitimar una agenda totalmente ajena a lo que exponen de manera más inocente los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es una organización que le responde de facto a lo privado más que a lo público, ¿cierto? Y que sigue una agenda que ya no responde a las necesidades del multilateralismo per se y que trata inclusive de dar pasos para volverse más supranacional en naturaleza, como son los pasos que se tratan de dar hoy en Ginebra con el Tratado de la Pandemia y otros. Muchas gracias por toda su exposición, Omar. Lo pueden seguir en su propio canal de YouTube, también en su cuenta de Twitter. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos para brindarle mayor difusión.
y bueno, lo estaremos invitando próximamente. Muchas gracias por venir. A ti, Nicolás, muchísimas gracias y a todos los que vieron, que Dios los bendiga. Gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.